Hola, buenas, soy Pablo Segura López y hoy voy a hacer la cata 5. Entonces, para esta cata lo que vamos a hacer es un servicio web y en este caso voy a implementar un servicio web al que se le pase el número de un Pokémon y devuelva el nombre del Pokémon para el cual eh, tenga ese número en la Pokédex. Entonces, para poder hacer el servicio web necesitamos el repositorio Maven de Spark que vamos a añadir al POM en cuanto se cargue todo. Y también vamos a recuperar ciertos códigos de las catas anteriores. Eh, Primero que nada, a ver. Ahí. Estaba tardando un poco en cargar el IntelliJ. Y vamos a añadir el proyecto a GitHub. Lo añadimos. Y aquí tengo el código initial commit add. Aquí tengo el código que voy a reutilizar, que sería el Pokémon Loader, el CSV Pokémon Loader y la clase Pokémon, que vamos a utilizar para crear una lista de Pokémon de la cual vamos a sacar pues los números, los nombres y demás. Entonces, voy a crear un nuevo paquete que va a ser software.ei.lbgc.psl.cata5 y en este paquete voy a añadir el código que vamos a reutilizar de catas anteriores. Además, necesitamos el CSV que utilizamos para cargar los Pokémon, que lo voy a añadir por aquí. De acuerdo. Ahora a continuación, pues vamos a crear una interfaz, que será la interfaz command. Y esta interfaz simplemente nos dará a partir de un input un output, es decir, devolverá un output al ejecutarla con un input determinado. Creamos las interfaces que vamos a utilizar para output y input, que van a hacer una adaptación de las clases request y response de Spark para su uso más fácilmente. Entonces, voy a cargar las dependencias Maven, que no las había cargado. El input nos va a devolver una string a partir de una string que será el parámetro. Y el output vamos a añadirle dos métodos. Que será eh, un método que devuelve una string, que será el resultado, que es el que va a ser mostrado por el buscador. Y uno que devuelve un entero, que será el código como el estado o el error de, de la query. Hacemos un commit rápido. Command implemented. De acuerdo, y ahora vamos a crear una implementación de command. Para eso creamos el Pokémon Command, que es el que vamos a utilizar en esta cata, que implementará a command. Este método va a devolver un output of, eh, y vamos a hacer que sea a partir del Pokémon name de input.get number, porque va a ser a partir del parámetro number. Entonces, primero que nada, implementamos Pokémon name, que para que sea más fácil vamos a hacer que retorne otro Pokémon name, pero que se le pase el número en forma de entero. Y va a devolver una string
number y devolverá, pues esta clase va a tener una Pokémon list, una lista de Pokémon que se llamará Pokémon list y que se le pasará en el constructor. Y entonces esta Pokémon list vamos a convertirla en un stream para trabajar con ella. Entonces la filtramos para que solo dé los resultados para eh, cuando su número sea igual al número que del input. A su vez tenemos que mapearla para que dé los... Voy a quitar estas notificaciones de aquí. Los nombres en vez del propio Pokémon. Hay varios Pokémon que pueden tener el mismo número porque hay distintas variaciones de un mismo Pokémon. Entonces solo queremos el primero. Y si no se encuentra, vamos a decir que el Pokémon no ha sido encontrado. Ahora vamos a colocar un poquito mejor el código para que sea más fácil de leer. De acuerdo, este método tiene que devolver una string. Y vamos a implementar el método output_of. Este método tiene que devolver return output_of. Tiene que devolver un output. Dada una string que vamos a llamar name. Y entonces va a devolver un new output que dará el nombre como el resultado. Y vamos a decir que el código de que todo ha salido bien va a ser el 200. Pero puede ser que esto salga mal si no se pone el parámetro number o lo que sea. Entonces vamos a meterlo en un try catch. Que vamos a colocarlo un poquito mejor. Que va a devolver en todo caso un output de excepción. Vamos a crear otro output en caso de que surja una excepción. Y en ese output, return new output. Pero en este caso va a devolver que los parámetros no han sido válidos. Not valid parameters. Y la respuesta, pues el código de error 403, por ejemplo. Una vez tenemos hecho esto, vamos a utilizar, bueno, primero vamos a hacer un commit, Pokémon Command Implemented. Y vamos a crear el Pokémon, que diga el Command Executor, que va a ser el que se encargue de ejecutar los programas, los comandos como su nombre indica. Entonces, el Command Executor va a tener primero que nada un mapa que relacione strings y comandos, que lo vamos a llamar commands. Y new hashmap. Este mapa va a ser estático, puesto que no es necesario ningún objeto de la clase para que esté. Pero también vamos a necesitar dos atributos o dos campos más. En este caso sería un request de Spark, que va a ser el input, y un response, que va a ser el output de Spark. Vale. Ahora vamos a crear un constructor que vamos a hacer privado y así
podemos implementar un factory method, command executor with request response rep y return new command executor rec rep. De acuerdo, ahora también necesitamos otro método para meter los comandos en el mapa, entonces no va a devolver nada y lo vamos a llamar put con un nombre del comando y un comando. Ay. Y ahí. Entonces, esto nos va a servir para añadir a comandos el nombre y el comando para poder llamar al comando. Y el command executor va a tener un método que será el de ejecutar un comando que va a devolver pues una string. Y ese método lo vamos a llamar execute y será a partir de el nombre del comando también. Entonces, lo primero que necesitamos es llamar al comando y este comando va a dar un output. Entonces, commands.get el name.ejecutar y lo que queremos ejecutar es los parámetros de la query. Entonces, necesitamos un request.queryParams. Ahora, eh, eh, queremos, pues, aquí lo llamé output. El response punto status. Queremos que sea el response del output, entonces output.response. Y por último queremos que devuelva el output result, que sería el resultado último, por así decirlo. Esto de aquí sería response. Y el with también sería estático. Y el put también. Vale, una vez hecho esto, eh, yo creo que ya estaría todo. Vamos a hacer un commit con el command executor. Command executor implemented. Y lo último que nos faltaría sería crear el main. Entonces para eso vamos a crear aquí la clase main, que va a tener un public static void main. Y primero que nada vamos a crear la lista de Pokémon. Entonces, una lista de Pokémon, que la vamos a llamar Pokémon List, que se conseguiría con un CSV Pokémon Loader, con un file que sería Pokémon.csv, que es una string. Y queremos cargar lo del CSV. Añadimos la excepción. Y ahora vamos a añadir al command executor el comando, vamos a llamarlo Pokémon, y un new Pokémon command, al que se le va a pasar la lista de Pokémon. Tenemos que abrir el puerto 8080 vamos a abrir para punto port para la solicitud, para la request. Vamos a estar escuchando por el puerto 8080. Entonces, y por último, tenemos que pillar las solicitudes que lleguen a ese puerto con la ruta Pokémon y con
las request response, vamos a crear un command executor que va a ejecutar el Pokémon. Y creo que con eso estaría todo. No sé por qué da aquí un error. Ah, un punto y coma. De acuerdo. Y ahora vamos a ver si se ejecuta bien. Parece que se está ejecutando bien. Vamos a intentarlo en una pestaña. Localhost 8080 barra Pokémon. Y vamos a intentarlo con el número 34. Pues al parecer el Pokémon que está en el número 34 sería Nidoking. En caso de poner un número fuera de límites, hay solo hasta el Pokémon 721, así que vamos a poner el Pokémon 800. El Pokémon no se ha encontrado. Y si no ponemos directamente el parámetro number, pues no son válidos los parámetros. Ahora para terminar, vamos a hacer un último commit push, main implemented y un commit push y push. Dejamos de ejecutar y esto sería todo.